Shalom amigos, soy Mora Silvana, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir una entrevista muy especial que hice la semana pasada a Guillermo, que es sobreviviente de la masacre del 7 de octubre del kibutz Nirim, muy cerquita de la Franja de Gaza. Guillermo nos va a contar cómo fueron los eventos del 7 de octubre, cómo lo vivió él y su familia, qué pasó a partir del 7 de octubre hasta ahora, cómo lo está viviendo con su familia desplazada en Eilat y él de vuelta como parte de la seguridad del kibutz, en el kibutz, y cuáles son sus ideales para el futuro, qué es lo que piensa que va a suceder. Guillermo, como nos va a contar, es de Argentina y nos va a contar también cómo llegó a Israel y por qué decidió vivir en el kibutz Nirim. Y me parece que si bien yo no suelo hacer entrevistas en mi canal, y la verdad es que esta entrevista la hicimos por Zoom, así que la calidad no es la ideal, perdóname, pero me pareció muy importante poder compartir su testimonio, porque es una de las personas que vivió la masacre y que está experimentando hoy en día la situación tan difícil que están viviendo todos los ciudadanos de Israel. Así que te invito a que escribas tus preguntas en los comentarios. Guillermo me prometió, Bli Neder, que iba a leer todas las preguntas de los comentarios y que las iba a responder. Seguramente tenés muchas preguntas que yo no pude hacerle en toda nuestra extensa entrevista por Zoom. También te invito a que dejes tus mensajes de apoyo para Guillermo, para su familia, para todos los habitantes del kibutz Nirim y del Estado de Israel. Te agradezco muchísimo que compartas también este video con tus familiares, con tus amigos, con todos aquellos que quieran conocer lo que sucedió, lo que sucede hoy en día en Israel desde el punto de vista de una persona que vivió los eventos del 7 de octubre, que vive hoy en Israel. Te agradezco muchísimo. Si te gusta mi video, regalame un like. Si aprendes conmigo, suscríbete a mi canal y, como siempre digo, compartilo con tus amigos. A mí me encontrás también en Instagram, @morasilvana. Pero vamos a verlo. Dale. Mi nombre es Guillermo Rochman, nací en Tucumán, Argentina, en el año 78. Luego de 20 años me vine a vivir a Israel en el año 98, más precisamente el 9 de julio, Día Patrio. Ujú. Pues justo salió el día que me vine a vivir a Israel. Estuve viviendo unos 4 años en un kibutz cerca de Jerusalén que se llama Netiv Hey. Ujú. Y luego de ahí, en el año 2002, para julio del 2002 precisamente, me mudé a donde vivo hoy por hoy, Kibbutz Nirim, que estamos sobre lo que vendría a ser el borde de la Franja de Gaza. Más precisamente, la zona más cercana a la Franja de Gaza está a 1,8 km de la franja, del límite. Ahora precisamente estoy en la casa de un amigo, acá hablando desde el refugio, en caso de que haya alarma, para no cortar la conversación. Que 20 años más o menos estoy en el grupo de seguridad del kibutz como voluntario, y en los últimos 2 años, podríamos decir, eh, me pidieron que sea como el subencargado, el número 2 de seguridad del kibutz, fuera obviamente de mis trabajos. Eh, y bueno, aquí estamos en esta guerra que empezó el sábado 7 de octubre, como todos saben. A las 6:30 de la mañana sonaron las alarmas de proyectiles acá en nuestro kibutz y en toda la zona y luego en todo el país. Y nos levantamos rápidamente con mi mujer y fuimos a buscar
a nuestros dos hijos mayores. Mi hija mayor tiene casi 18 años, mi hijo del medio tiene 15 años y el menor tiene casi 13 años. El menor duerme en lo que vendría a ser el mamad, el cuarto del refugio. Entonces, tenemos una práctica de que cada uno de nosotros va y despierta a uno de los chicos y entramos rápido al refugio. En nuestra zona tenemos entre 7 a 10 segundos para entrar al refugio antes de que caiga el promedio. Wow. Entonces, esto es corriendo y rápido. Y ya es una práctica, o sea, no se puede pensar. No hay que pensar, hay que actuar. Obviamente que también hay que cerrar la ventana blindada del refugio, como la tengo aquí atrás, como la puedes ver, que ahora acá ya está cerrada desde ese sábado, obviamente, en todas las casas, pero siempre la primera vez no está cerrada la ventana blindada. Uno llega a cerrar la puerta. Los acontecimientos fueron muy rápidos en el sentido en que, así como empezaron a sonar las alarmas en la zona nuestra, empezaron a sonar, como decía anteriormente, en el resto del país. Y desde casa se escucha los disparos cuando salen los proyectiles hacia el centro del país o hacia otros lugares. Se los escucha muy bien. Te interrumpo un Sí, segundo. Estaba pensando en que para nosotros que vivimos fuera de Israel, no nos imaginamos cómo es la vida de suena la alarma y hay que salir corriendo al refugio y pasa constantemente. Y uno se olvida de que todos esos proyectiles o todos esos cohetes, no sé cómo se llaman en español, eh, están sí, destinados a destruir a la gente de Israel. Y gracias al gobierno y gracias a la Fuerza de Defensa de Israel que tienen esa tecnología, que desarrollaron esa tecnología la del cúpula de Iron acero. Dome, de la cúpula de hierro, que si no fuera por eso, no habría alarma que dice anda a esconderte, quiero decir, anda Habría, a habría protegerte. alarma, habría alarma para entrar al refugio, pero obviamente la cantidad de daños en víctimas o materiales sería un 150% más como mínimo. O sea, porque cada proyectil caería sobre algo, por ejemplo, hace pocos minutos, justamente cuando me escribiste para conectarnos, hubo 10 disparos, 10 proyectiles hacia el centro del país. Tenemos la suerte, como tú dices, de tener mejores sistemas de refugios y mejores sistemas también de lo que se llama la cobertura de antimisiles aéreos. ¿Ok? Hay varias capas. Hay varias capas. Obviamente, eh, la mayoría de los nombres son conocidos porque son sistemas que se venden al exterior también, obviamente, pero no me cabe ninguna duda que sin la gran tecnología, como tú dijiste anteriormente, y la calidad de la Fuerza Aérea Israelí, tanto en ataque como en defensa, no podríamos vivir acá, ni siquiera se podría vivir. El mundo lo tiene que entender. El nombre del ejército de Israel se llama Ejército de Defensa de Israel. Y es algo que yo le trato de explicar a mucha gente, de que no existe ningún ejército en el mundo que tiene los valores humanos que tiene el ejército de Israel. Eh, las restricciones que nosotros como soldados tenemos para atacar o para disparar son muchas, ¿ok? A tal punto que si yo no estoy 100% convencido de que la persona que tengo al frente mía es un terrorista o es una persona que me está por atacar, y hasta si me está por atacar con un arma blanca, por ejemplo, le tengo que disparar a los pies. No lo puedo matar, porque si yo lo mato, luego yo tengo un juicio y lo voy a perder. Es difícil al que no vive acá y no lo ve
el malabarismo que hacen los grupos especiales del ejército hoy por hoy eh, para atacar, para recibir permiso para atacar a algún objetivo cuando saben que hay civiles alrededor o cuando no están 100% seguros que están por atacar a un terrorista. Hoy estuve justamente en un lugar en donde había un grupo muy especial que pedía permiso con unos sistemas, con unas cámaras muy especiales, desde acá de Israel, viendo exactamente el punto dentro de la franja de Gaza que venían persiguiendo a un grupo terrorista que no recibieron luz verde para atacar porque estaban cerca de civiles. Y yo lo vi con mis ojos, o sea, no es algo que me lo contaron, no puedo dar muchos detalles porque es algo confidencial, que justo estaba hoy ahí, pero la gente lo tiene que entender. Volviendo al sábado 7 de octubre, así como uno entra al refugio, a los pocos minutos se da cuenta que es algo especial porque la cantidad de disparos que había de proyectiles y de misiles hacia Israel era algo anormal que nunca lo vivimos. Y por otro lado empezamos a recibir imágenes de la ciudad de Sderot, que está a 25 minutos de mi casa, de que se veían las primeras camionetas con terroristas que entraron a la ciudad. En ese momento no podíamos creer lo que estábamos viendo o no queríamos entender o no queríamos creer lo que estábamos viendo. No pasaron muchos minutos y empiezo a escuchar fuera de mi casa está pegada justo frente al límite del kibutz, eh, y empiezo a sentir como unos disparos a lo lejos. Ya los escucho sobre las paredes de mi casa, por fuera, y empiezo a escuchar gritos en árabes de hombres que al fin y al cabo eran obviamente terroristas, que ya habían cortado la valla de Mickey Boots y ya habían entrado. Estoy hablando de algo de menos de 50 metros entre la valla y la pared de mi casa. 50, 60 metros, no más. Cuando yo ya empiezo a escuchar los primeros gritos, le digo a mis hijos y a mi señora que apaguen la televisión, apagamos el aire acondicionado en el refugio, apagamos el ventilador de techo, le dije que pongan los celulares en silencio, se tiren al piso con la cabeza hacia abajo y respiren tranquilamente. Yo estaba en ese momento desarmado, no tenía el arma conmigo, obviamente, porque el día anterior había vuelto de un viaje de negocios en España y cuando uno sale por más de 3 días del país, tengo que dejar el arma en la caja fuerte del kibutz. No puedo dejarla en mi casa, en la caja fuerte de mi casa. Son reglas del ejército. Y ese sábado la tendré que ir a retirar de vuelta, pero obviamente nadie pensó que a las 6:30 iba a pasar lo que pasó. Todo rápidamente fue que escuchamos gente gritando en árabe, hombres, disparos por atrás de casa, por el costado de casa, por la puerta de entrada de casa, y la suerte que tengo que toda la casa estaba cerrada con llave. Tengo persianas eléctricas y estaban todas abajo. Ya en ese momento también se cortó la electricidad en el barrio, no teníamos electricidad y por suerte lograron solo disparar sobre la puerta de entrada, que hay un vidrio en el medio, rompieron el vidrio con los disparos y por medio de la puerta tiraron una granada y vendría a ser como un proyectil y una granada que explotaron dentro de casa. Eh, Obviamente estábamos siempre en el refugio con la puerta cerrada y por suerte también rompieron la puerta de atrás el mecanismo y la perilla, pero no pudieron entrar. Y luego a los pocos minutos se fueron, dejaron el barrio donde vivo, dejaron a mi casa y dejé de escuchar los gritos. En ese momento espero unos minutos más
abro un poco la puerta de casa, del refugio, salgo del refugio, veo los destrozos que había afuera, obviamente. Lo que me era importante ver que no haya alguna pérdida de gas para que no explote nada. Eh, en ese momento de lo que uno estaba con la adrenalina full, pensé que el arma la tenía en casa. Fui corriendo a mi cuarto, veo que no tengo el arma, vuelvo al refugio inmediatamente. Le digo a la familia que está todo, que explotó. Yo en principio pensé que había explotado una sola granada, pero luego vimos que eran dos explosiones, pero no importa, eso no es lo importante, pero le dije que estábamos bien, que la casa había destrozos, pero estaba bien, y volví a cerrar obviamente la puerta del refugio. Y así estuvimos entre ida y vuelta, que escuchaba otra vez a los terroristas, volver al barrio, pasar por otras casas, recibir mensajes por WhatsApp de vecinos o de gente del barrio, por favor, ayuda, ayuda, manden a fuerzas, ayudas, ayudas. Y yo también escribiéndome con el grupo de seguridad y diciendo, ok, está el ejército, ¿dónde está el ejército? Llega alguien, recién alrededor de las 10 de la mañana. Llegó el primer helicóptero de ataque a la zona nuestra, empezó a combatir contra los terroristas y alrededor de la 1:30 del mediodía llegaron las primeras fuerzas terrestres del ejército y empezaron también a combatir con los terroristas que quedaban en el kibutz. A las 4:30 de la tarde entraron un grupo de soldados a casa para liberarnos, iban casa por casa, revisando de que no haya terroristas escondidos en las casas y sacando a la gente de los refugios. Ahí fue que cuando pudimos salir, pudimos vestirnos, porque a la mañana temprano cuando uno salió de la cama, salió como estaba. Nosotros los tres hombres, perdón, estábamos en calzoncillos y nada más, y las mujeres estaban en pijama. Nos fuimos, nos vestimos, tomamos un poco de agua y volvimos al refugio hasta que luego pasó otro grupo a llevarnos hasta lo que vendría a ser como el centro del kibutz, donde empezaron a agrupar a toda la gente. Te interrumpo un segundo porque yo estuve escuchando gente de otros kibutzim, que, similares situaciones como las tuyas y que cuando fueron al refugio, las puertas no se cierran con llave, están hechas para antimisil, pero no para repeler terroristas. Entonces, ¿vos tuviste esa situación también, que tuviste que cubrir la puerta o alguna cosa así? Exactamente. Lo que yo hice es tener la manija del refugio, ¿ok? Haciendo contra, como tú dices, exactamente. Cuando yo escuchaba ruidos afuera, agarraba la perilla y la tenía la manija y la tenía muy fuerte haciendo contra. Y cuando escuchaba que había silencio, soltaba la manija y hacía ejercicios de relajación para, obviamente, no tener un ataque de corazón, no desmayarme, calmarme, juntar energía. Hacía todo tipo de ejercicios de respiración y de relajamiento del cuerpo y también para mantener a la familia tranquila, relajada, lo máximo que se podía. Eh, no te olvides, obviamente, todas esas horas en total silencio, todo el tiempo, hablamos muy poco. Lo único que le decía a los chicos era de que estamos bien, de que estamos juntos, de que hay que estar tranquilos, de que pase lo que pase, estamos siempre juntos. Yo estaba parado, como te digo, atrás del marco de la puerta del refugio, eh, pero eso es por suerte, porque eh, luego me entero, obviamente como tú dices, cuando estés afuera, de que lo que pensábamos que la puerta supuestamente
podía tener de adentro una traba, esa traba no existía, y que aparte las puertas no eran contra balas de la Kalashnikov, para nada. Entonces tuve suerte de que no estaba atrás de la puerta. Hubo mucha gente que falleció porque estaba parado atrás de la puerta teniendo la manija, y las balas de la Kalashnikov pasaron la puerta y los mataron, los acribillaron. Yo tuve la suerte de estar parado del otro lado, y yo decía que si disparan hacia la manija y me vuelan una mano, me queda la otra mano. Oh, Eh, en eso, sí, lamentablemente, pero en esos momentos uno trabaja en modo de supervivencia y no en otra cosa, ¿ok? Y lo otro, como te decía, lo pensaba para mí mismo, no se lo decía obviamente a mis hijos y tampoco a mi señora, en qué idioma le iba a decir la última frase en caso de que entraban los terroristas. Eso era todo lo que, o sea, era decirles o lo quiero mucho en castellano o decírselos en hebreo. Eso era lo que se me pasaba a la cabeza. Entonces, hacía los ejercicios para tranquilizarme, para calmarme, para mantener energía, ¿ok? Y bueno, como te decía, a las 4:30 nos liberaron, a las 5 salimos para donde estaba todo el resto del kibutz. De ahí ya toda la noche me junté con el resto de la gente de seguridad y seguíamos sacando familias o jóvenes o familiares de otras casas como hasta la 1 de la madrugada, y luego cuidarlos en donde estábamos todos juntos porque aún las vallas del kibutz estaban rotas, el ejército no estaba para nada desplazado y todavía el ejército estaba combatiendo con muchísimos terroristas que estaban por toda la zona, y que llevó varios días para que el ejército vuelva a tener el control de toda la zona y saber que había limpiado toda la zona de terroristas que se habían escondido en casas, en ciudades aledañas, en otros kibutzim. escuché gente contar su historia, pero te escucho y la verdad es que se me rompe el corazón. Y me admiro mucho No, qué admiro horrible. mucho tu capacidad de mantener la cabeza fría en un momento tan difícil, ¿no? Mira, ya pasé por varias situaciones como esta, lamentablemente, en estos 22 años que llevo viviendo aquí, ¿ok? Y sí, tratamientos, vendrías a decirle, tratamientos psicológicos que hice luego en el 2014, de estar eh, el día que acá terminó lo que se llama Tzucritán, en el 2014, el 26 de agosto del 2014, a las 6 menos 10 de la tarde, cayó un proyectil acá en el centro del kibutz, donde luego fallecieron 2 amigos y el tercero perdió las 2 piernas. Y tuve la mala suerte, por decirlo de alguna manera, de 6, 7 minutos después de que llegó el proyectil, yo llegar al lugar y empezar a tratar a los heridos. Eh, una de las personas que falleció ahí era el encargado de seguridad de mi kibutz, Zedek, que con él había empezado yo hace 20 años en el grupo de seguridad del kibutz. Eh, y teníamos 2 heridos más, uno gravemente que luego falleció a la noche en el hospital, y otro señor que hoy es el intendente acá de la zona que perdió las 2 piernas. Luego de haber pasado por ese campo de batalla, fui a tratamientos psicológicos acá en la zona, eh, y sí, la, la terapeuta me dijo que una de las virtudes que tengo, hay varios tipos de formas de reaccionar de una persona frente a situaciones de riesgo, como tú dices. Una es, por ejemplo, quedarse congelado y no saber qué hacer.
Otra es entrar en histeria. Y tercero es en poner la mente en ese momento en modo de operación y poner el corazón y los sentimientos a un costado. Esa es la suerte de la que tengo yo. No significa que uno luego a la noche, cuando le cae la adrenalina, le baja la adrenalina, uno no se quiebra, ¿ok? Pero bueno, todos los días sale el sol, aunque uno no lo vea, todos los días uno amanece y la vida continúa, para bien y para mal. En mi kibutz hubo 5 muertos de este ataque y 5 secuestrados o desaparecidos. Hubo daños fuera de mi casa, hubo barrios de jóvenes, de chicos jóvenes que fueron quemados. Y dentro de toda la desgracia que hubo, viendo qué pasó con nuestros kibutzim vecinos sobre la zona, salimos en una cuenta, es cruel decirlo o duro decirlo o más duro escucharlo, pero salimos con una cuenta bastante baja. El problema es el daño del alma, el daño mental y de alma, porque el saber, el haber vivido que te violaron tu casa, tu hogar, te entraron, te dispararon, te tiraron granadas, te quemaron casas, caminaron durante 4 horas o 3 horas haciendo lo que querían, robando. Esa violación humana es algo que va a ser muy difícil levantarse. Nosotros el día domingo por la tarde recibimos el permiso del ejército, otra vez, aún habiendo y sabiendo que la zona está en peligro, pero no quedaba otra. Después de pasar esa noche con toda la comunidad y cuidando, que si te miento, si te digo que dormí o, o cerré los ojos más de 40 minutos en toda la noche. Te estoy hablando desde sábado, 6:30 de la mañana que te despiertas, no porque quieres, sino porque te despiertan a los tiros, hasta el domingo, como a las 3 4 de la tarde, que trajeron a 4 colectivos y los que tenían todavía autos que les dispararon, que les rompieron los vidrios, pero que andaban, mis 2 coches fueron incendiados totalmente. O sea que no quedaba otra que subirme a ese colectivo. Con todo el equipo de seguridad, yo estaba encargado de cuidar a uno de los colectivos, con el ejército que nos acompañó hasta un lugar especial donde de ahí ya estaba segura la zona. Seguimos hacia la ciudad de Eilat, en el sur, y al salir de nuestro kibutz y empezar a viajar y ver las zonas aledañas, kibutzim que todavía estaban incendiados, que salía humo, o ver cuerpos de terroristas tirados a los costados de la ruta, que no sabíamos, porque nosotros sabíamos lo que yo vi en ese día y medio desde que me sacaste, que a la gente no la dejamos salir, a los niños y a las madres y a los mayores no los dejamos salir de donde estábamos todos resguardados. Pero nosotros, con el ejército, con las fuerzas que llegaron, con los reservistas que llegaron a otro grupo de ejército, seguíamos dando vuelta por el ejército, por el kibutz, perdón, buscando terroristas, reconociendo víctimas, sacando a terroristas muertos de las casas de nuestros amigos. O sea, las cosas que me tocó ver en esas 24 horas hasta que me fui de Eilat fueron bastante crudas, obviamente. En síntesis, pasamos por las zonas de combate que vimos ahí, autos destrozados, autos quemados, tanto de gente israelí como de terroristas,
motos, cuerpos de terroristas tirados todavía al lado de la ruta, y salimos de la zona de peligro y llevamos a la comunidad a la ciudad de Eilat. ¿La gente se quedó en Eilat o volvieron al kibutz? No, no. Todavía la zona es zona cerrada del ejército. Está aquí lo que están cuidando el kibutz nuestro, por ejemplo, es el ejército. Hay un jefe del ejército que él es el jefe del campamento. ¿Ok? Nuestra tarea como grupo de defensa del kibutz hoy por hoy es más que nada, nosotros nos ocupamos de la gente civil que entra al kibutz día a día porque tiene que trabajar como el campo, ¿ok? Y muy poca gente que viene a sacar cosas de su casa o hacer algo. Y nosotros nos ocupamos de esa gente y de la seguridad de esa gente. Y si hay alarma, luego de que cae el proyectil, saber que Silvana, que si entró ahora al kibutz a su casa, a agarrar algo de su casa, yo sé que Silvana estaba en su casa. Y si sé que cayó un proyectil cerca de la casa de Silvana, yo tengo que ir rápidamente. Primero, obviamente, tratar de llamarte por teléfono, ver que estés bien. Y en caso de que no me contestás, tengo que llegar hasta tu casa y tengo que entrar a tu casa y tengo que ver que estés bien. El ejército se encarga de la seguridad del campamento y si que no se vuelve a filtrar algún terrorista o que salga de algún túnel que haya por los campos, ellos se encargan de eso, ¿ok? Y todo el resto de ejército, de fuerzas especiales que tienen que entrar al kibutz para hacer alguna tarea en especial, es de acuerdo a los permisos que recibe el jefe del campamento. Yo me encargo de dar permiso a los civiles que pueden entrar o no pueden entrar al kibutz. Ese es mi trabajo. ¿Cuánta gente vive habitualmente en tu kibutz? En nuestro kibutz hay, en un día normal, había 490 seres humanos. O sea, niños, adultos, parejas, familias, trabajadores del extranjero como filipinos o filipinas que ayudan a la gente mayor, o tailandeses que trabajan en agricultura y en el campo. En total éramos 490 personas. Hoy por hoy, civiles, no sé si somos 10 en total que estamos aquí en el kibutz ahora. Todo el resto están O en Eilat casados. o en casa de familiares. Familia. La mayoría, el 85% está en Eilat, en un hotel. Y si todo va bien, hemos decidido que de más o menos de aquí a un mes y medio, nos vamos a mudar del hotel provisoriamente por unos medio año más o menos, hasta el fin del verano que viene aquí en Israel, o sea, hasta julio, agosto del año que viene, el 2024, a la ciudad de Beersheba. Hay unos departamentos que nos van a dar, el Estado los va a acomodar, a poner cocinas, armarios y lo que haga falta, camas y todo, y cada familia va a recibir un departamento. La gente mayor puede ir a tipos de asilos de ancianos que también van a recibir comida, habitación y todo lo que haga falta. Y parejas jóvenes pueden ir y estar en un departamento compartido o un departamento más chico, pero va a haber solución para todos Vale. los ciudadanos que vivían en Nirim. ¿Puedo hacer una pregunta más personal? ¿Por qué elegiste vivir Muchas en preguntas. kibutz Nirim y te gustaría que la gente vuelva al kibutz? ¿Crees que va a ser posible? Primero que nada, vine a vivir a Israel por sionismo. Siempre crecí en una familia sionista y creo en el sionismo. Te interrumpo un Yo creo segundo. ¿Sabes qué? simplemente, Te quiero decir algo. Yo recibo muchos comentarios muy negativos respecto del sionismo, como si fuera algo malo. ¿Cómo explicas el sionismo? el sionismo lo explico simplemente con la siguiente frase. Israel es el país o el estado de todos los judíos del mundo. El pueblo de Israel o el pueblo judío tiene un solo estado.
Hoy es un estado, antes era un país, era un territorio, pero desde el año 48 lo aceptó la ONU, es un estado. Y es el único estado judío liberal que hay en el mundo. ¿Qué significa liberal? Muy simple. El ejemplo más básico es que cualquier cartel de tránsito que hay en Israel está escrito en 3 idiomas. Está escrito en hebreo, está escrito en árabe y está escrito en inglés. Acá pueden vivir todas las religiones porque hay mezquitas, porque hay iglesias, porque hay sinagogas y porque hay lugar también con gente como yo, que yo no creo en Dios. Yo soy judío por cultura, soy judío por tradición, pero no creo en Dios. No creo en ningún Dios monoteísta, ese soy yo. Pero yo respeto a todos. Entonces, yo Eh, diría, si pudiera decir en 3 palabras lo que es el sionismo, es reconocer que el pueblo judío tiene derecho a a tener un hogar, a a un un hogar, hogar, a tener una tierra, a pero un no hogar. destruyendo a otros, sino tener un lugar donde podamos convivir, Otra ¿verdad? vez, yo no por algo digo hogar y no digo tierra, porque para mí en la misma tierra, en el mismo espacio, pueden convivir diferentes culturas y diferentes religiones. Entonces, Entonces ¿por dijiste, qué, por decidiste qué ir a elegí Israel. Israel? Bien, Por sionismo. ¿Y por qué elegí vivir en un kibutz? Por 2 motivos. A los 16 años yo ya sabía que yo en la ciudad no quería ver nacer a mis hijos, ni en Argentina, ni en ninguna ciudad del mundo. Yo quería vivir en un sistema de campo. Mi meta era que si yo no me venía a vivir a Israel, yo me iba a vivir en las montañas en Argentina, ya sea en Tucumán, al norte, o me iba al sur. No, no soy un hombre de gran ciudad. Las grandes ciudades y el ruido me ponen nervioso. Cuando decido y conozco la forma de vida que hay en Israel, dije, la forma de comunidad agrícola y cooperativa de kibutz, eso es lo que yo preciso. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque uno puede influir mucho más fácil en el sistema de vida que uno quiere, en las amistades que uno quiere, uno puede aportar, uno puede ayudar y uno puede recibir la ayuda cuando lo necesita. Nos conocemos todos, es como un country club de Argentina, pero mucho más seguro. Y yo sé que si mi hijo, cuando era pequeño o hasta el día de hoy, iba en su bicicleta y se caía, cualquier otro adulto que lo ayude, lo iba a ayudar y iba a saber a dónde llevarlo, y iba a saber llamarme directamente por teléfono a mí o a mi mujer y decirme, mira, tu hijo se cayó, está aquí en mi casa, venía a buscarlo, está todo bien, o lo llevé a la enfermería. O sea, nos conocemos todo, nos ayudamos todo, tenemos sistemas también económicos de ayuda, de asistencia social interno, fuera de lo que te dé el país, el Estado. Entonces, ¿por qué decidí también al venir a Nirim? sí. Porque yo quería vivir en el sur del país, me gusta mucho la zona del sur, me gusta mucho la agricultura, trabajo en agricultura. Acá está en esta zona el 70% de la agricultura del país. Eh, y se fueron dando todas esas cosas, de vivir lejos de la ciudad dentro de todo, de vivir en una comunidad, de trabajar en agricultura, de que mi trabajo es, por ejemplo, salir a la mañana en mi auto de trabajo 4x4 con un vaso de café turco y, y trabajar y pasear, algo que la gente espera hasta el fin de semana o paga mucha plata para hacerlo. Y decime una cosa, y el hecho de, por ejemplo, desde el 2005, desde que Israel se retira de Gaza, ¿alguna vez pensaste que alguna cosa así podía suceder
o que estabas en peligro de estar tan cerca Sí, de la franja sí, de Gaza? sí, ese es uno de los motivos por lo cual desde el año 2004, 2005 me sumé al grupo de defensa de defensa del kibutz, fuera de hacer mi servicio militar reservista. Son dos cosas paralelas, pero, pero van, pero siempre también confiando en que los servicios de defensa del Estado y el ejército iban a estar con nosotros y lo iban a evitar. Todos los ejercicios, todos los escenarios que teníamos, que sabíamos, que practicábamos, que nos preparábamos para eso, nada que ver con lo que pasó el 7 de octubre. O sea, en las dimensiones. Nos esperábamos algo así, pero nunca en esas dimensiones. ¿Ok? Por ejemplo, siempre se hablaba o practicábamos en que máximo eran 5 terroristas y máximo, entre 5 y 7 terroristas y máximo en 2 kibutzim a la vez. Pero no que salieron en toda la zona nuestra, en 16 kibutzim a la vez y la cantidad de terroristas que hubo. ¿Ok? Y que al ejército le iba a llevar tanto tiempo en venir a salvarnos o a ayudarnos. Eso, ese es el punto, como te decía por otro lado, cuando me preguntabas, son los dos grandes quiebres que tengo ahora. Uno, en que entraron a mi casa, como decía anteriormente, y violaron mi hogar. Y dos, la confianza que se quebró con los servicios de defensa y el Estado de Israel. Eso no es menos duro de lo que nos hicieron los terroristas del Hamas. Toda la falta de información. ¿Cómo puede ser que nos sorprendieron de la manera que nos sorprendieron? Con los grandes sistemas de inteligencia que tenemos y con toda la tecnología que tenemos, con todo lo que nosotros confiábamos en la muralla nueva que hay en la franja de Gaza, con todo eso, de la manera que nos atacaron, que nos masacraron, que nos hicieron otra Shoah, otro pogrom. Eso es lo que me rompió y me quebró. Eh, y ahí estamos esperando a ver cómo termina toda esta novela, o como yo le digo a la gente y le digo, esta es la primera parte, el primer capítulo de la novela. O sea, estamos en el segundo capítulo. El primer capítulo fue el 7 de octubre. Ahora estamos en el segundo capítulo, que es los ataques del ejército de Israel frente al Hamas. ¿Y qué va a hacer? El tercer capítulo es cómo termina la historia de los secuestrados y desaparecidos. Y el cuarto capítulo es cómo regresamos, a dónde regresamos, cuándo regresamos, cuáles van a ser los futuros sistemas de defensa que va a haber en esta zona, quiénes regresan y si va a haber otra vez. ¿Qué va a pasar la próxima vez que ya estemos todos aquí, tranquilos, las casas ya hayan sido arregladas, las vallas hayan sido todo bien? ¿Qué va a pasar de acá a 1 año, 2 años, 3 años, que vuelva a sonar la primera alarma antimisil en la zona? ¿Y quieres que tus hijos vuelvan al kibutz? Te voy a decir algo duro, yo ya no pienso en mis hijos, pienso en mis nietos. Porque lo que yo me pregunto es, Silvana, si las cosas no cambian radicalmente, que no sé cuál es la respuesta, ¿ok? No sé qué es lo que esperar también cuando uno dice, quiero que todo cambie radicalmente. No tengo idea de lo que te estoy diciendo, ¿ok? Pero digamos que todo cambie, o que el 90% de lo que uno piensa o anhela personalmente cambie. Y yo sigo viviendo aquí, y quiero seguir viviendo aquí, porque es donde uno invirtió todo
su dinero para hacer su hogar, y porque ya vivo hace 22 años en esta zona, y porque mis amigos son de aquí, y porque mi profesión es de aquí, porque mi trabajo es de aquí, porque siempre aposté por esta comunidad y por este tipo de vida, y convenzo a mis hijos, no personalmente, sino porque como yo vuelvo, ellos vuelven, y el día de mañana uno de mis tres hijos decide quedarse aquí en la zona, en este kibutz o en el kibutz de al lado, no importa, y ser miembro de algún kibutz de acá de la zona, y de acá a varios años tenga nietos, y Dios no quiera le pase algo a mis nietos. Son preguntas que como vos decís, una persona que no lo vive o que no pasó ciertas cosas en la vida, tal vez nunca se lo preguntaría. Pero a mí no me queda otra. Decirte hoy por hoy qué es lo que va a pasar de acá a medio año, no lo sé. Y si te digo algo, te estoy mintiendo. Decirte sí, vuelvo seguro, no vuelvo seguro. Hoy por hoy podría dormir en mi casa, pero ahora cuando yo estoy en Nirim cuidando, no duermo en mi casa. No puedo dormir en mi casa. Emocionalmente no puedo dormir en mi casa, porque hay que repararla, porque están los agujeros en las paredes de las esquirlas, aunque esté todo limpio, ya está todo limpio, pero aún así, no puedo emocionalmente entrar y dormir en el refugio de mi casa, sabiendo que está a 60 metros y que afuera, aunque sea 2 kilómetros, 3 kilómetros, está todo el ejército de Israel combatiendo ya adentro de la franja de Gaza, lo que tú quieras. Emocionalmente, yo, con toda mi fazón y toda mi fuerza anímica que tengo y todo, no duermo en casa. Cada uno de nosotros es como que quisiera estar ahí o quisiera abrazarlos, quisiera decirles estamos con ustedes y desde Se ya que estamos siente. nosotros viviendo el antisemitismo a flor de piel en todos lados del mundo, lamentablemente cualquier cosa que pasa en Israel es como que aparece el antisemitismo latente, ¿no? Pero no Obvio. se puede comparar la historia que me estás contando, lo que tuviste que vivir y lo que tuvieron que vivir nuestros hermanos y hermanas en Israel, no se puede comparar y la masacre Y eso es sin quiero ni hablar decirlo, pero de la quiero, sensación, de la claro, sensación de culpa que tenemos los que sobrevivimos, porque no hay un kibutz o un pueblo acá de la zona que yo no conozca a nadie, o no conozca a alguien, perdón. O sea, claro, conozco claro, a la mayoría de las familias que están o secuestradas o asesinadas, y si no soy yo, es alguno de mis hijos. Mis tres hijos tienen amigos que fallecieron de sus grados, o que están secuestrados, o que el padre falleció, o que la madre falleció. O sea, toda la comunidad de la zona nuestra de Eshkol, de Shara Negev, de Hof Ashkelon, Sdot Negev, estamos totalmente dañados, y si no te tocó en tu familia personalmente, le tocó a un amigo tuyo, o como un señor que estuvo conmigo en Madrid toda la semana. Nos separamos el viernes a la mañana y el sábado a las 7 de la mañana ya estaba acribillado en su cama. Un señor de 75 años, compañero de trabajo de los últimos 14 años. Eh, Se siente el apoyo, se siente totalmente el apoyo, desde el primer momento y hasta cuando estaba en el refugio. Mis amigos españoles cristianos me llamaban, ellos ya estaban viendo en la televisión española lo que pasaba en vivo, y me escribían y me llamaban. Yo obviamente no podía hablar con ellos porque estábamos en silencio, porque tenía los terroristas afuera de mi casa, y apenas llegamos a Eilat me querían sacar del país de cualquier manera, estaban desesperados,
Me preguntaron si me había llevado los pasaportes con nosotros. Obviamente que sí, fue algo de lo primero que hicimos, tener pasaporte porque no se sabía a lo que se venía. También de las comunidades judías, de la comunidad judía de Tucumán, me escribieron, sé que hicieron una donación a mi kibutz, me enviaron un regalo que está por algún lado de Israel, todavía no lo fui a retirar, obviamente. Eh, Hablé para la prensa española, obviamente, como tú dijiste, por el antisemitismo no quisieron publicar mi entrevista luego, no la publicaron, no la publicaron, me pidieron perdón, pero el canal, en el programa que me iban a subir hasta hablar frente a un palestino que vivía en España, y le dije no tengo ningún problema, porque otra vez, contra los civiles no tengo ningún problema. Yo creo en el ser humano, esa es mi desventaja. Hoy por hoy, lamentablemente, en ciertos seres humanos creo menos, pero a los terroristas hay que liquidarlos a todos, uno por uno, porque como ellos no tuvieron los cojones, como dicen en España, de venir y atacar al ejército, o de venir y atacar solo a hombres, y atacaron a niños, y atacaron a mujeres embarazadas, y a ancianas, y violaron a muchísimas mujeres, de eso no se habla, pero hay muchísimos casos de mujeres violadas. Entonces, esa gente no se merece seguir viviendo, lamentablemente. Pero sí, mira, otra vez, hasta los 20 años crecí en Argentina y crecí en Tucumán. Sé lo que es el antisemitismo. Ojalá yo pudiese estar y hacer una gira por distintas comunidades, no tengo ningún problema en hacerlo. Sé que hay otra gente ya de la zona que ya fue invitada y lo está haciendo. Así que si vos tenés gente conocida o crees que puede llegar a ser útil, no tengo ningún miedo, vergüenza ni temor de ir y presentarme en cualquier panel que sea necesario para decir la verdad tal cual es y tal cual fue. Y la ignorancia es lo peor que hay. Y para mí la mejor arma es la educación. La educación, la educación, la educación. Y hablar y contar, como vos decís, contar lo que vivimos, eh, no avergonzarse de lo que vivimos, eh, y como todos dicen, nunca más. O sea, Nunca más es pensamos ahora. exactamente. Pensamos que después de 70 años nunca más era nunca más, y después de la guerra de Yom Kippur pasaron justo 50 años, y creas o no, la guerra de Yom Kippur también empezó el 7 de octubre de 1973. Creer o reventar. Y no solo eso, querida, también fue un día sábado. Te agradezco muchísimo el tiempo. Perfecto. Sé que nos costó un Perfecto. poco organizarnos Bueno, no con de el nada. horario, es a veces un poco difícil por la diferencia horaria, pero bueno, te agradezco muchísimo. Estamos en contacto, ¿ok? Claro, Silvana. Cuídense también ustedes. Perfecto, a tu disposición. Un abrazo grande. Un beso. Chau, Chao, chau. chao.